Saludos espectadores, mi nombre es Denis Kazansky, y hablemos de la situación en el este de Ucrania, las causas de este conflicto y cómo resolver este conflicto. ¿Cómo percibieron los residentes de Donbass el colapso de la URSS y la declaración de independencia de Ucrania? Pongámoslo de esta manera, esta es una pregunta muy general, porque los residentes de Donbass son diferentes. Millones de personas viven y han vivido en Donbass, y diferentes personas lo percibieron de diferentes maneras, porque si miramos los resultados del referéndum de 1991, la mayoría de la población de Donbass votó por la independencia, es decir, la gente apoyó la independencia. Pero en los años 90, o más bien a mediados de los 90, cuando comenzaron los graves problemas económicos en Ucrania, comenzó la desintegración del sistema económico soviético que existía en la URSS. Las empresas soviéticas comenzaron a cerrar, las minas en Donbass dejaron de ser rentables. Luego las empresas en esta zona empezaron a extinguirse y dejaron de funcionar debido a la difícil situación económica. Muchas personas están decepcionadas, literalmente millones de personas están decepcionadas. La gente vio y sintió la difícil situación económica, la gente vivía en tal estado de desastre social, la gente no recibía salarios, y debido a esto, por supuesto, muchos de ellos comenzaron a sentir nostalgia por el periodo soviético, y en ese momento populista. Los políticos se aprovecharon de esto. Esta situación no era exclusiva de Ucrania. A lo largo del espacio postsoviético, vimos y experimentamos este tipo de procesos en varios países que formaron parte de la URSS en el pasado. La gente comenzó a soñar con volver al socialismo, cuando todo estaba claro, todos tenían puestos de trabajo garantizados, había un pequeño salario mínimo para cada ciudadano, por lo que los comunistas, es decir, nuestros socialistas progresistas, ciertas fuerzas prorrusas comenzaron a usarlo. Los políticos prorrusos y prosoviéticos comenzaron a explicar a la gente que la razón de sus problemas era, precisamente el colapso de la Unión Soviética y la separación de Rusia. Aunque no era cierto, porque en realidad la causa del declive económico fue, en primer lugar, el colapso de la economía socialista, es decir, la transición a las relaciones de mercado. La segunda razón fue que en ese momento realmente había una falta de reformas, es decir, el tiempo que los países de Europa del Este, los países del Pacto de Varsovia, dedicaron a las reformas, a una cierta terapia de choque de la población. De hecho, esta vez se perdió en Ucrania. Cuando Polonia, por ejemplo, o la población de los estados bálticos llevaron a cabo estas reformas, soportaron varios años de crisis, y luego comenzó el crecimiento económico, luego ya en el este de Ucrania, respectivamente en toda Ucrania. Durante todo el periodo de los 90 no se llevaron a cabo las reformas realmente necesarias. Hubo tal privatización depredadora, cuando la gente entregó estas empresas a representantes de las élites oligárquicas criminales locales por una pequeña cantidad de dinero, y comenzaron a saquearlos, por eso y por la falta de reformas y por esa privatización depredadora. De hecho, los residentes de Donbass se enfrentaron a una pobreza económica tan grande. Se dedicó tiempo a las cosas equivocadas y la gente se desilusionó con la vida que siguió al colapso de la Unión Soviética. ¿Cuáles fueron los principales errores cometidos por las autoridades de Ucrania en Donbass antes del año 2014? En realidad, el error fue uno y el principal, consistió en el hecho de que Donbass fue entregado a estas élites criminales oligárquicas locales a cambio de rescate. En lugar de hacer reformas, encontrar dueños efectivos para la industria de Donbass, privatizar empresas, pero privatizarlas a precios de mercado, para que se interesen en ellas poderosas empresas transnacionales, o al menos inversores que desarrollen estas empresas. En cambio, se decidió entregar estas empresas por una pequeña cantidad de dinero a personas que en realidad eran grupos criminales armados, que obtuvieron su primer capital a principios de los 90 a través del crimen puro. De esta manera, se formaron tales clanes de Donbass, los llamados clanes de Donetsk, que percibían completamente el territorio de Donbass, es decir, esta región, como su propio estado dentro de un estado, su principado, donde podían hacer lo que quisieran. El Estado de Ucrania, es decir, el gobierno central de Ucrania, entregó esta región a tales fuerzas criminales. En principio, las autoridades no participaron en la creación y el desarrollo de las élites ucranianas en el este, así como de las élites civilizadas prooccidentales o proeuropeas. De hecho, estos grupos oligárquicos criminales locales crecieron y se desarrollaron allí, y todos ellos, como sucedió históricamente, se concentraron principalmente en Rusia, porque el mercado de venta de aquellas empresas que se apoderaron estaba en el país que estaba ubicado en el este. Frontera de Ucrania.
Las élites criminales no pensaron en cómo desarrollar esta producción y cómo modernizarla. Por lo general solo intentaron exprimir los recursos de estas empresas que obtuvieron a cambio de nada, y algunas empresas simplemente fueron destruidas porque no compraron esta empresa, que es decir, no gastó dinero en ello, entonces no le importa cortar esta planta para obtener chatarra. Y así sucedió. Y cuando estas élites criminales de Donbass comenzaron a llevar a cabo un curso tan antiestatal, nadie de las autoridades centrales de Ucrania sacó ninguna conclusión de esto. Peor aún, el gobierno no central no tomó las medidas adecuadas que debería haber tomado. Por ejemplo, en el año 2004, estos clanes de Donbass intentaron separar completamente Donbass y los territorios del sureste de Ucrania, razón por la cual se llevó a cabo el Congreso Separatista de Severodonetsk. En este evento, intentaron proclamar esta República del Sureste. Luego estuvo allí el primero de los líderes de este movimiento, Boris Kolesnikov, el segundo fue Viktor Tikhonov. Estos son representantes avanzados del clan Donetsk y el clan Luhansk. Propusieron estas ideas, es decir, la idea de separar el sureste de Ucrania, pero el gobierno que vino después de la Revolución Naranja no logró ningún castigo ni ninguna responsabilidad. Para estas personas, es decir, nadie fue retenido responsable, y por tanto, a estas personas no les costó nada repetir lo que no pudieron hacer en el cuarto año. Repitieron esto ya en el 14º año, nadie temía la responsabilidad, por lo tanto, en consecuencia, Ucrania tuvo el conflicto del 14º año, durante el cual se separaron los territorios orientales de Ucrania. ¿Qué tan crítico fue el problema del idioma en Donbass? El problema del idioma en Donbass nunca ha sido crítico, en principio, como lo es en toda Ucrania. Al problema del idioma se le dio una gran importancia de manera completamente artificial, es decir, lo hicieron los políticos prorrusos locales, principalmente el Partido de las Regiones, así como el Partido Comunista de Ucrania, que no estaba prohibido en ese momento. Intentaron constantemente convencer a los residentes de Donbass de que están siendo humillados, por ejemplo, en el idioma ucraniano, digamos esto. Cuando la educación se traduce al ucraniano y cuando las películas se doblan al ucraniano, estos políticos prorrusos convencieron a la gente de que esto es una humillación para ellos, que esto se está haciendo para humillar a Donbass. De hecho, entiendes que el idioma ucraniano no es muy diferente del ruso. No es absolutamente difícil cuando vives en Ucrania, cuando aprendes ucraniano en la escuela y lo escuchas constantemente en la televisión, incluso si hablas ruso, no es absolutamente difícil aprender ucraniano, leer ucraniano y usar ucraniano, porque nadie te obligó. Personas a hablar ucraniano constantemente en la vida cotidiana. Solo en instituciones estatales o en cines o esporádicamente en ciertos lugares, quizás durante el entrenamiento, las personas se encontraron con la necesidad absoluta de usar el idioma ucraniano. Básicamente, continuaron hablando ruso, nadie restringió a las personas, nadie los obligó a hablar ucraniano, nadie oprimió a nadie, pero este avivamiento artificial de este problema por parte de los políticos del Partido de las Regiones llevó al hecho de que ciertas personas en Donbass sucumbieron a esta propaganda y se involucró en ella. Percibieron Ucrania y el idioma ucraniano como algo hostil, como violencia, como opresión, y de hecho adoptaron, incluidas estas tesis y opiniones, que el Partido de las Regiones invirtió, trató de propagar entre la población local en el territorio de Donbass y el sureste de Ucrania en su conjunto. ¿Tuvieron los movimientos separatistas un impacto notable en Donbass antes de 2014? Hasta el año 2014, los movimientos separatistas eran muy marginales y escasos en número, es decir, se originaron a principios de los 90, pero nunca tuvieron influencia. Hubo una vez allí, por ejemplo, el llamado Partido Eslavo, que surgió allá por los años 90. Este partido también trató de jugar esta carta de cierta autonomía de Donbass. Existía el llamado Movimiento Inter de Donbass, pero nunca tuvo un apoyo de masas. Partidos nacionalistas tan abiertamente prorrusos como, por ejemplo, el bloque ruso, recibieron menos porcentaje en Donbass en las elecciones locales, en las elecciones de esta región. En consecuencia, movimientos como la República de Donetsk son los más separatistas, cuyos símbolos están siendo utilizados actualmente por el grupo DPR. Esta República de Donetsk surgió en el año 2005, pero allí había literalmente varias docenas de personas. El partido nunca ha reunido a mucha gente en sus mítines. Era una estructura francamente marginal de la que se reían y sus organizadores tenían fama de provocadores. Es decir, eran gente pagada por el Partido de las Regiones, gente que trabajaba para el Partido de las Regiones. Y eso se reconoce de hecho, incluso ahora, por algunos miembros del DPR.
Y esto fue reconocido por los políticos que en realidad formaban parte de este DPR, es decir, eran personas que trabajaban para el Partido de las Regiones. Y toda la República de Donetsk fue utilizada como una especie de muñeco aterrador o incluso como un espantapájaros, que se demostró y trató de asustar a Kiev. Es decir, si presionas a Donbass, el separatismo comenzará aquí. Pero para aquellos que vivían en Donetsk, estaba claro que estas personas no tenían absolutamente ninguna autoridad y nadie creía que algo grave pudiera salir de esto. ¿El Partido de las Regiones y Víktor Yanukovych realmente tenían mucha confianza en la gente de Donbass? Necesitamos entender este tema nuevamente. Cuando hablamos de la gente de Donbass, debemos entender que se trata de millones de personas que forman parte de la población de la región. Y, por supuesto, una parte de los residentes de Donbass creía en Víktor Yanukovych y algunos incluso lo percibían como un rey, tal vez incluso se inclinaban ante él, pero había personas que nunca lo percibieron. Además, todavía había una gran parte de la gente que votaba según un principio bien conocido: elijamos a los mejores entre los peores. Y no votaron por principio, por Yanukovych, porque lo respetaban. Votaron en contra de las fuerzas que los intimidaban, es decir, votaron por Yanukovych porque estaba en contra del pueblo bandera, los fascistas. Y estos miembros del Partido de las Regiones llamaron a los representantes del llamado Campo Naranja banderivitas y fascistas, es decir, era Yushchenko o Timoshenko, es decir, algunas fuerzas prooccidentales, es decir, intimidaron a los residentes de Donbass, dijeron que habría un escenario yugoslavo, es decir, intimidaron constantemente a las personas con conflictos, guerras, y esto no era una profecía, sino que en realidad era una intimidación, eran amenazas. Es decir, en realidad no profetizaron, digamos esto. A la gente no se le dijo sobre la posibilidad de una guerra civil, sino que la guerra civil comenzaría si ganaban, es decir, en realidad amenazaron a la gente de Donbass que podrían, en principio, estar al frente de estos eventos. Pero las personas que estaban asustadas por esto, en realidad estaban asustadas por todas las historias sobre la gente de bandera que vendrá y matará y oprimirá a todos. Entonces esta gente votó por Yanukovych simplemente porque era el mal menor. Muchos realmente votaron de esa manera. Y una gran cantidad de personas nunca votaron, pero los votos fueron emitidos, es decir, también es necesario comprender que parte del apoyo fue una falsificación ordinaria. Esto se demostró mejor en 2004, cuando Yanukovych recibió más del 100% de los votos en algunos lugares y ya se consideró una falsificación. Luego se canceló la segunda vuelta de las elecciones, pero en las elecciones parlamentarias, en las elecciones locales, las falsificaciones para el Partido de las Regiones también fueron enormes. Yo personalmente los arreglé yo mismo, tengo fotos en mis blogs que luego publiqué en los años 11, 12 y 13. Y tomamos fotos en todas las elecciones de paquetes de papeletas tan grandes que se tiraron en papeleras transparentes, con bastante descuido, porque se tiraron directamente, quedaron encima y se veía claramente que era todo un lote de papeletas falsificadas. Y así obtuvieron este apoyo, 50 y 60, 70%, una vez que el alcalde de la ciudad de Yenakiyev, que en realidad fue nombrado por Yanukovych, obtuvo más del 90% de los votos en las elecciones. Es casi como Kim Jong-un en Corea del Norte. Este ya fue el pico de estas falsificaciones, pero el Partido de las Regiones siempre las dibujó en general. Cuando no hubo falsificaciones, el Partido de las Regiones obtuvo el resultado más alto en Donbass, pero no fue un 60%, sino un 35%, algo así. Es decir, estos eran indicadores completamente diferentes, por lo que un cierto número de la población de Donbass realmente apoyó al Partido de las Regiones, respetó a Yanukovych, votó por él, pero nunca fue una mayoría. ¿Cómo reaccionaron los residentes de Donbass ante los acontecimientos de la Revolución de la Dignidad y la ocupación rusa de Crimea? Nuevamente, los residentes de Donbass reaccionaron de diferentes maneras. Sí, muchas personas básicamente se sintieron intimidadas por esta propaganda rusa, y fueron ellos quienes reaccionaron negativamente, es decir, lo percibieron como un golpe, que los estadounidenses dieron tal golpe de estado por golosinas y ahora Ucrania se convertirá en bases para la OTAN. Los fascistas vendrán y oprimirán a todos nuevamente, los obligarán a hablar ucraniano y prohibirán el lenguaje ruso. Bueno, tales eran los estándares del conjunto de películas de terror. Es decir, mucha gente participó en él y hubo un cierto número de personas que, por supuesto, digamos esto, fueron a estos anti-Maidans. Pero la mayoría de esas personas que fueron conducidas a los mítines eran empleados estatales que estaban traído por la fuerza, es decir,
la gente no apoyó el Maidán, pero algunos abiertamente negaron tan masivamente el Maidán, una cierta protesta espontánea que la gente misma fue al anti-Maidán, al igual que la gente fue al Maidán, eso es, gratis, por iniciativa propia, sin coacción, tampoco existía tal cosa. Vimos a toda la gente anti-Maidán con nuestros propios ojos. Había tal vez el 10% de las personas que realmente vinieron solas, pero la mayoría de ellos eran jóvenes pagados o eran empleados estatales que se vieron obligados a venir. Solo tienen que quedarse allí por un periodo de tiempo, pararse con retratos de Yanukovych, y luego en una hora lo escondieron todo y se subieron a los autobuses que los trajeron y condujeron a casa. En cuanto a la toma de Crimea, se convirtió en un gran factor unificador que unió a los partidarios de Rusia. Es decir, en Donbass, probablemente había alrededor del 30% de esas personas, tan rígidas y prorrusas, que abogaban por la secesión de Ucrania. De hecho, a la mayoría no le importaba en absoluto, y probablemente había un 30% de personas que estaban a favor de Ucrania, es decir, no querían ir a ningún lado. Y ese 30% que estaba por Rusia, viendo lo que estaba pasando en Crimea, lo tomaron como un primer paso, es decir, todos esperaban que Rusia se anexionara Donbass ahora mismo, y salieron a estos mítines en los primeros días de marcha así la llamada primavera rusa, salieron y gritaron, Putin, Rusia, ven y llévanos contigo. Estaban absolutamente convencidos de que ahora Rusia se los llevaría. Yo mismo fui a estos mítines y luego miré a esta gente, filmé un vídeo sobre cómo estaba sucediendo todo y vi que toda la gente estaba absolutamente convencida de que ahora Putin enviaría en tropas. Ahora mismo este personal militar con uniformes verdes aparecerá en Donetsk y Luhansk, por lo que también habrá un escenario de Crimea. Y cuando este escenario de Crimea no sucedió, vi que hubo una cierta decepción y que la gente de todas estas acciones y mítines prorrusos se fue, y por lo tanto no hubo más mítines. Es decir, si miles de personas salieron en los primeros días de marzo, hasta 10.000 personas, tal vez hasta 15.000 el 1 de marzo. Luego, ya a finales de marzo vemos tal vez 1.500, si resultó, entonces podemos decir, ya con un margen. Por lo tanto, la gente al principio creía absolutamente que las tropas rusas vendrían y también serían anexadas a Rusia, y cuando se dieron cuenta de que esto no era probable que sucediera, este entusiasmo desapareció en ellos. ¿Qué ejemplos concretos conoce de la participación de Rusia en la instigación de la guerra en el este de Ucrania? Hay muchos ejemplos de este tipo. Por lo general es simplemente la expulsión de estos mismos saboteadores rusos que realmente comenzaron las hostilidades. Es decir, el mejor y más famoso ejemplo es Igor Gekin, quien primero participó en la anexión de Crimea, y luego llegó a Donbass, comenzó la guerra en Sloviansk, capturó Sloviansk, comenzando las hostilidades allí. Por cierto, su participación en los eventos de Crimea demuestra claramente que la operación para apoderarse de Crimea, Donbass fue planeada por las mismas personas, es decir, si Rusia no oculta que anexó Crimea, pero dice que no estamos en Donbass, entonces esto no es así, porque vemos que las mismas personas participaron en la toma de Crimea y la toma de Donbass. Si estuvieran en Crimea, entonces Rusia no puede decir que no tiene nada que ver con lo que sucedió en Donbass. Del mismo modo, Yor Bedler, formalmente de Orlivka, trabajó en Orlivka, pero también era ciudadano de Rusia, sirvió en el ejército ruso y también estuvo en Crimea, es decir, en la primavera del año 14 en marzo. Él estaba en Crimea junto con Gekin. Entonces, todas las personas que participaron en la incautación de Donbass estaban en Crimea antes de eso y recibieron instrucciones de Rusia sobre cómo y qué hacer, es decir, la incautación de Donbass fue coordinada desde la Federación Rusa. Del mismo modo, Ponomaryov, este es el alcalde del pueblo de Sloviansk, quien luego cooperó con Gekin. Es local, es de Sloviansk, sí, pero tampoco lo oculta y habla abiertamente de eso en sus entrevistas que en marzo fue a Crimea para recibir instrucciones. Es decir, fue una operación bien coordinada y los rusos así se les ocurrió todo. En Crimea, la gente recibió instrucciones y luego fue a Donbass. Si tomamos la región de Luhansk, entonces el ejemplo más famoso es el mismo. Mozgovy, por ejemplo, es local, con pasaporte ucraniano, pero viajó a Rusia de acuerdo con las instrucciones y esto se describe en libros, incluido un libro que se publicó recientemente sobre él. No lo ocultó, estuvo en Moscú en marzo y principios de abril, donde se reunió con políticos rusos. Del mismo modo, el sur de la región de Luhansk fue capturado por los cosacos rusos, quienes simplemente invadieron abiertamente desde el territorio de Rusia, liderados por Ataman Kozygin, que también es ruso.
Ellos de la región de Rostov realmente capturaron este territorio, es decir, sin este factor, sin los rusos, sin la coordinación de Rusia, sin estos comandantes rusos que en principio manejaron esta operación, como Kozhitsin, Motorola, Gekin, sin toda esta gente, la guerra en Donbass era imposible, es decir, el factor ruso fue decisivo y sin Rusia solo era un conflicto interno que nunca se hubiera convertido en una guerra. Esto, por cierto, lo reconocen los propios participantes de este conflicto. El mismo Gubarev escribió en su libro, y otros participantes en los eventos escribieron que los lugareños no estaban listos para disparar, derramar sangre, no había tales profesionales militares que supieran cómo comenzar una guerra, y básicamente estaban esperando a la gente de Rusia. ¿Quién podría hacerse cargo de esta operación para resolver las hostilidades? Y fue la participación de esas personas de Rusia lo que resultó ser decisivo. Y en vano, admite el propio Gekin, admitió en sus entrevistas que fueron él y su destacamento quienes iniciaron el detonante de la guerra. Si solo entonces nuestro destacamento no llegó a Donbass, y no se convertiría en el núcleo de la resistencia, el núcleo de la primavera rusa, en el Donbass, entonces lo más probable es, sin nosotros, la primavera rusa habría sido suprimida. La mayoría de la población de Donbass realmente esperaba que el referéndum del 11 de mayo, 2014 años, los acercara a unirse a Rusia. La mayoría no lo hizo, pero las personas que fueron a él piensan que sí, creo que lo creían y lo esperaban, porque así se lo dijeron los mismos provocadores y varios estafadores que organizaron este referéndum entre estas fuerzas prorrusas, entre estos políticos prorrusos. Aquí, por ejemplo, Oleg Tsarev, un parlamentario ucraniano que participó en la organización de estos referéndums, dijo personalmente a la gente que si Donbass se separa de Ucrania y no hay necesidad de alimentar al oeste de Ucrania, la calidad de vida se duplicará inmediatamente. Publiqué este vídeo en mis videoblogs, es decir, Oleg Tsarev realmente le prometió esto a la gente, engañó tanto a esta gente. Bueno, ahora que sabes cuál es realmente el nivel de vida, ha caído más del doble, e incluso 3 veces en comparación con la forma en que vive Ucrania, que, en consecuencia, es un territorio controlado. Y, de hecho, luego se prometió a la gente y la gente creyó en ello, porque estos representantes de las fuerzas prorrusas y los partidarios de las fuerzas prorrusas dieron la impresión de personas absolutamente fanáticas. Quienes no han escuchado ningún argumento de que la secesión de Donbass será el fin de la industria, la secesión de Donbass conducirá a un derramamiento de sangre, incluidas consecuencias nefastas en la economía, que no habrá futuro en esta región, que Rusia no lo necesita. Rusia tiene su propio Donbass, que también está descuidado, abandonado. Las minas están cerradas y la población vive en la pobreza. Hice materiales sobre este Donbass ruso, que se encuentra en la región de Rostov. ¿Y por qué necesitan una región ucraniana deprimida? No la necesitan, pero como muchos residentes pro-ucranianos de Donetsk y residentes de Luhansk trataron de transmitirlo, no se nos escuchó entonces, y estos ciudadanos prorrusos dijeron que no, a Rusia, por lo que Rusia definitivamente no nos dejará. Lo sabemos, vamos a un referéndum ahora. Todo lo que decidamos será como en Crimea. Como sucedió en realidad, todo el mundo ya lo sabe hoy. ¿Por qué luchan realmente los residentes de Donbass como parte de formaciones armadas ilegales? Hoy ya me resulta difícil responder a esta pregunta, porque, como admiten los propios militantes, casi no quedan ideológicos. Aquí están las personas que participaron más vívidamente en los eventos de los años 14 y 15, la mayoría de ellos ya no pelean, ahora escriben memorias, escriben blogs y salen en televisión. Si tomamos a los mismos, Gekin, Bezler, Kozhitsin o algunos de los participantes más carismáticos de esos eventos del 14º año, entonces todos ellos están en algún lugar hace mucho, mucho tiempo en Rusia, lejos del frente, no toman ninguna parte. De la misma manera, varios participantes menores de esos eventos también ya han ido a Siria a luchar, que vive en Rusia, es decir, todos se fueron, todos dicen que, de hecho, luchamos por Novorosia, o por unirse a Rusia, pero ahora no está claro que, solo algunas partes ocupadas temporalmente de las regiones. De hecho, de facto, si miramos los documentos, los acuerdos de Minsk, veremos que la guerra es para que este territorio regrese a Ucrania sobre la base de los derechos de algunos distritos separados con un estatus especial, pero de hecho los territorios se han separado y luchan por regresar. Este es probablemente el único ejemplo en la historia de la humanidad,
Porque no recuerdo a nadie luchando por la adhesión, porque ahora en realidad un lado está luchando por la adhesión de Donbass a Ucrania y el otro está luchando por la adhesión de Donbass a Ucrania. Pero las hostilidades continúan. Creo que las personas que están luchando ahora no pueden explicar por qué están luchando y en su mayoría luchan solo por dinero, porque les pagan y son mercenarios comunes. En principio, esta es información abierta. Si al principio mintieron que no recibirían dinero, dijeron: somos voluntarios, somos rebeldes, estamos luchando no por dinero, sino por una idea, entonces incluso dejaron de ocultarlo, ahora todos lo reconocen. Recibirán oficialmente de 16.000 rublos rusos y luego bueno, quien tiene un rango más alto, obtiene más. Es decir, estas son personas que solo luchan por dinero. Esta es información abierta e ideas sobre la lucha por los acuerdos de Minsk. Creo que nadie dirá, incluso si se realiza una encuesta honesta allí, nadie dirá que él es luchando por el regreso a Ucrania, o lucha por los acuerdos de Minsk. Pero de hecho, la guerra continúa precisamente porque Rusia ha dicho claramente muchas veces que esto es Ucrania. Donbass es el territorio de Ucrania, Donetsk y Luhansk son Ucrania, Rusia no necesita Donbass, no lo anexará. Es decir, lo vemos, es solo información abierta, cada uno puede consultarlo, mirarlo y sacar sus propias conclusiones. ¿Qué ve como formas de resolver el conflicto en el este de Ucrania? No creo que tengamos, digamos, un conflicto separado en el este de Ucrania. Tenemos el problema de la agresión rusa, que incluye el conflicto en el este de Ucrania y la ocupación real de Crimea. Así como varios pasos tan hostiles y francamente hostiles de Rusia hacia nosotros, económicos, políticos, es decir, es una historia tan compleja. Este conflicto con Rusia no está en el este de Ucrania. Para resolverlo, es necesario, en primer lugar, defendernos, no permitir que Rusia nos derrote y conquiste y se apodere completamente de nuevos territorios, y se puede resolver, creo, algún día, cuando Rusia simplemente cambie, no solo el poder político, sino una línea política. Esta línea, que existe ahora, lleva a una confrontación con Occidente, a una confrontación con el espacio postsoviético, porque Rusia en realidad se ha peleado con todos sus vecinos, es decir, está en guerra no solo con nosotros, en realidad tiene un estado de tal semiguerra con la misma Georgia, donde ocupó y no cede parte de los territorios. En Rusia, a pesar de que Kazajstán es miembro de la Unión Aduanera, las relaciones con Kazajstán son muy tensas en Rusia. Porque los políticos rusos constantemente hacen afirmaciones de que Kazajstán es tierra rusa, lo que significa que Rusia entregó el norte de Kazajstán allí, y esto también provoca tensión constante, es decir, tienen tales conflictos. Con los estados bálticos, con los países bálticos, ni siquiera hablo por ellos, todo está claro allí, así que ahora hay un problema con un gobierno ruso tan inadecuado. El gobierno inadecuado y francamente fascista, que habla de este occidente hostil, que una vez más llevó al país al estado de la Guerra Fría. Y justo cuando cambia, tiene que cambiar en algún momento, pero no puede durar para siempre. No hablo ahora de los nombres de los líderes de Rusia, podría ser el próximo presidente, como Putin, y uno más. Estoy hablando de la línea, no importa cuál sea el nombre del presidente, cuando Rusia dice basta, no es beneficioso para nosotros, es estúpido estar en conflicto constantemente con Occidente, no conduce a nada más que pérdidas. Cuando Rusia vaya a esta reconciliación, incluso con sus vecinos, creo que el problema de Donbass, el problema del este de Ucrania se resolverá entonces, es decir, Rusia simplemente dejará de transferir armas y patrocinar financieramente a estos militantes. Y como no son viables por sí mismos, no producen armas, no pueden comprar armas, no tienen dinero. Ni siquiera pueden mantener este territorio que ocupan ahora. Terminará el día en que Rusia simplemente deje de apoyar a estas formaciones. Creo que un día esto va a pasar y después de eso toda esta llamada reserva, que ahora simplemente existe para hacer la guerra, disparar, matar, realmente desaparecerá, es decir, este es el único propósito real de la existencia de la DPR y LPR. Entendemos que estas organizaciones fueron creadas solo por el bien de la guerra, y esta es su única misión. Cuando no haya necesidad de guerra, desaparecerán. Gracias por su atención, todo lo mejor para usted, adiós.